Me das un poquito de asco, siento que estás todo lecheado. ¿Me dejas ver un segundo? Está bien, ¿eh? A ver acá. ¿No te hiciste una paja hoy entonces? 2. Me pidieron este video un montón de veces, pero de verdad, muchísimas veces. Y como vengo haciéndome el boludo, subiendo contenido de lo que se me canta el ojete, me dije a mí mismo que iba a ir por el camino más fácil, que es hablar de algún influencer con contenido interesante que me hayan pedido. Y de estos influencers se repetía muchísimo este muchacho, y también Martín Sirio. Por eso dejamos pendiente a este último para otro video. Boca, 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 dale Boquita, gana. Además, ojo, yo le debo haber dado suerte a Boca porque ganaron. No sé qué ganaron, pero ganaron algo importante, la Copa Libertadores, no sé qué ganaron. Hace 20 años que no ganamos la Copa Libertadores, la concha puta de mi hermano. Así que por eso hoy vamos a hablar posiblemente del youtuber más impredecible y para mí, como dice el título, más cancelable de Argentina. Señoras, señores, me vine acá a Uruguay específicamente a conocer el gran país del bananero. ¡Hola! ¡Ey! Me conocen todos, acá es una locura. Mirá lo que es Uruguay. ¡Vamos arriba, Me aman, me aman. Si no lo conocen porque les da igual YouTube o simplemente lo conocen de vista por algún clip que hayan visto por ahí, voy a intentar comentar de dónde carajo salió, cómo se hizo famoso y los momentos destacados y chistosos que tuvo en su carrera. Y por supuesto la parte que a todos nos importa y por lo que estamos acá, el bardo, con quién se peleó y por qué. En este caso hay de todo y de lo más falopa que te puedas imaginar. Así que por eso hoy vamos a hablar de Matías Botero. ¿Qué es más grande, Boca o las tetas de Nati J? No, sos un desubicado, no sé. Boca. Dije que no iba a hacer este video y lo estoy haciendo igual. Qué manera de traicionar mis ideales, boludo. Ay, Dios mío. Quería meter la publicidad con el personaje de este video, pero realmente creo que nunca lo vi usando un reloj a Matías Botero. Así que me cagó. Pero bueno, como ya saben, tengo una tienda, la cual siempre tienen el link en la descripción y el comentario fijado, en el que tienen relojes muy bonitos y muy facheros que siempre suman en el outfit, y que yo personalmente siempre uso uno cuando salgo de casa. Y encima los tienen exageradamente baratos y con envío gratis a todo el país. Como por ejemplo este Casio cara gris, que lo tenés en malla gris y también en malla negra. Muchísimas gracias por el apoyo que le dieron a la tienda, ya que quedan las últimas piezas en stock. Y bueno, gracias a esta tienda es que el canal sigue vigente todavía, así que nada, muchas gracias. Así que si les gustó alguno de los que están disponibles, acuérdense de que se hacen envíos a todo el país y que no quedan muchas disponibles. Así que nada, muchas gracias por escuchar y vamos a seguir con el video. ¿No te hiciste una paja hoy entonces? 2. Para el que no lo conozca, Matías Botero es un youtuber argentino enfocado en el humor negro. De los pocos que quedan, de los pocos que levantan todavía esa bandera del humor negro, el cual está siendo muy cancelado hoy en día, por ende, bueno, en mi caso se valora bastante. Pero Matías Botero, antes de hacer todo esto, hacía contenido en distintos canales de YouTube, como el de Top 5 TV Argentina, canal justamente en el cual hacía tops y recopilaciones de momentos de la televisión argentina. Ya el mismo nombre te lo está diciendo, pero bueno, te lo aclaro por las dudas, no es que te esté tratando de estúpido, para nada, para nada. Seguro en algún momento te cruzaste con este tipo de contenido sin saber que era de él. Al menos a mí me pasó eso con este video. Lo vi mínimo una vez al año desde que lo publicó y yo no tenía ni idea de que este canal era de él. ¿Quién está detrás de Top 5 TV Argentina? Este boludo. Con esto nos deja muy en claro que tiene un gusto o fanatismo muy fuerte por la farándula. Después de ese canal crea otro nuevo que es el actual, que se llama Matías Botero, aunque no sé si abrió otro canal o es el mismo al cual le cambió el nombre. Y en este canal empezó a subir contenido bastante variado y con el tiempo empezó a hacer una sección bastante conocida llamada La Basura Semanal, sección en la cual se dedicaba a putear a los de la TV por lo que habían hecho o dicho en esa semana. Aunque bueno, a veces bardeaba gente que no era de la TV, como por ejemplo, no sé, algunos youtubers o streamers. Como por ejemplo en La Basura Semanal 18 se metió con Martín Sirio por su problema con los tweets a los guachines, ¿no? Dejémoslo ahí. Y hay dos preguntas que yo me hice al ver este video. ¿Habrá pedido disculpas por este video después de hacerlo a Martín Sirio? Porque muy recientemente hicieron varias colaboraciones y lo que dice en este video es muy fuerte, literalmente es un golpe muy bajo. Me estoy refiriendo a Martín Sirio, que está pasando por uno de sus días más duros, tan duros como su cuando entra a un jardín de infantes. Y número 2, ¿de dónde mierda sacó un violín? Yo creo que nunca vi un violín en mi vida físicamente y el tipo lo puso ahí como chiste, el cual hay que decirlo muy detallista él, pero bueno, no sé de dónde mierda lo habrá sacado, lo habrá pedido prestado, lo alquiló, andás a ver de dónde carajo lo sacó, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de La Basura Semanal, este contenido era muy interesante porque recopilaba datos curiosos o polémicas de la TV y metía algún que otro chiste. Chistes que eran muy parecidos a los de ahora, un poco más suaves, pero eran de humor negro. Por este contenido tuvo varios problemas, porque bueno, bardeaba todo lo que caminaba. Las hijas de Cintia Fernández fueron tenidas por su madre, pero se está encarando mal el tema, no pasa por si es tóxico el producto. El problema no son los niños con el pelo tenido, el problema son los del pelo tenido con los niños. ¿Con qué?
Es cierto, boludo. Entre estos quilombos tenemos muchos, como por ejemplo el que tuvo con Cintia Fernández, o después otro que tuvo con More Real. Este último fue bastante chistoso, porque después de todo el bardo, la que cayó en cana fue ella. Esto es ridículo, amigos, literal. La tipa estaba en una denuncia, Matías Botero estaba quedando como un gil, MDA Noticias comió como 6 meses con esta polémica, era todo color de rosas para todos menos para Matías Botero, hasta que la tipa cayó en cana. Tanto fue el revuelo que tuvo con More Real, que en el show que hizo en el Gran Rex, hizo que Mortedor se disfrazara de ella. Fui al teatro de Matías Botero. El Gran Rex de Matías Botero. Hizo su primer Gran Rex y 15 minutos antes me dicen, mirá, vos vas a tener que hacer de More ¿Pero Real. estás toda tatuada o qué es la panza ahí? ¿Pelos? Esto es increíble, amigo. Y como esta sección de la basura semanal era muy original, empezó a crecer y crecer como loco. Pero de verdad, se armó un terrible bola de nieve, porque ya venía con popularidad con el canal de Tops, y ahora con esta sección consiguió mucho más público independiente, y también con las reacciones de algunos streamers como Juaco López o el Momo, que hicieron que tuviera mucha más relevancia todavía. Hay 3 cosas que odio en la vida: la xenofobia, la homofobia y el boliviano de la esquina. No puede haber dicho eso, amigo. O sea, tanta relevancia tuvo esto que hizo 100 videos de la basura semanal. Le sacó todo el jugo, definitivamente. Hasta la última gota. No, yo no estoy acá en este plano, yo no estoy. Y bueno, ahí se dio cuenta que ya la sección esta empezó a quemar mucho, ya empezó a aburrir, porque lógicamente hay que evolucionar, la gente se aburre, se acostumbra y ya no causa mucha gracia. Y ahí es donde el tipo pensó y apareció Entre Dos Suculentas, sección en la que se dedica a hacer entrevistas incómodas a famosos. Todo, por supuesto, con el humor más color lenteja que se te puede imaginar. O sea, literalmente cualquier chiste que diga en cualquiera de estas entrevistas es cancelable, a ese nivel. Dicen que te pareces a Cucatrap. Ah, no dicen. Soy. ¿Te pareces una cucaracha? Sí. Este formato claramente no es originalmente suyo. Está inspirado en Between Two Ferns, o Entre Dos Helechos para los amigos. Formato yankee en el que las entrevistas las hace Zach Galifianakis, o más conocido por el meme este del tipo que se ríe. Sección muy famosa que seguramente te habrás cruzado en algún momento con algún clip bastante viral, como por ejemplo este en el que Brad Pitt le escupe un chicle. Do you think people focus maybe too much on your looks and don't even, realize that you're just a shitty actor? Next question. De ahí Matías Botero, yo supongo que vio oro, e hizo su propio formato. Es como la versión argentina creada a base de manados de uva y pituzas de frutilla, literal. Porque, por ejemplo, a Matías Botero no lo escupió Brad Pitt, sino que lo escupió Yudica. Casi lo mismo que en el original. Casi. Por supuesto, por esto la gente lo empezó a acusar de plagio. Y esto es una estupidez, es una inspiración, claramente. Esto ha pasado 1000 veces, no es la primera vez. Y bueno, según Matías Botero, su formato está mejorado, porque el invitado no tiene ni idea de qué se va a encontrar en la entrevista, lo cual lo vuelve mucho más fresca y real. Cosa que en lo de los Yankees esto no pasa, ya que está todo pactado previamente y hasta con un guión, por lo que se ve todo más actuado y parece ya un sketch. Que a ver, esto no tiene nada de malo, simplemente es otro estilo y ya está. Pará, la tiene Riquelme, chicos. La tiene Riquelme, a ver. Con este pibe pasa algo muy particular. A ver, hay gente que ni bolilla le da y que lo ve porque le causa gracia y fue. No tiene opinión sobre él ni nada. Tal es mi caso. Pero hay gente que tiene distintas opiniones sobre él y son muy marcadas. Esto es porque el humor que tiene es sumamente específico. Tipo, no busca caerle bien a nadie. Entonces, por esta razón, este posiblemente sea el youtuber que más odio genere y más cariño genere. Es como un o lo amás o lo odias. Literalmente creo que es la persona con menos grises de todo YouTube Argentina. ¿Te atrasó el tren o vino en hora? Tengo una gana de tomar una bolsa. Está enojada la gente. Y en el ejemplo de esta sección hizo muchísimo, ya que consiguió mucho más seguidores y mucho más relevancia de lo que tenía antes. Tanto es así que ninguna de estas entrevistas bajan del 1.000.000 de reproducciones en YouTube. Es una locura. Pero bueno, no todo es color de rosas en este formato. Si bien fue lo más exitoso y viral de Argentina en este año pasado 2025, también tuvo algunos problemas, por supuesto, como por ejemplo quiso invitar a algunos famosos que no quisieron ir. Como no sé, por ejemplo a Nati J. Que bueno, ponele que con esta se entiende porque siempre jode con sus gomas. No me conseguiste a Nati J, pero me trajiste a alguien con las mismas tetas. O por ejemplo también con Alex Canigia, que literalmente le dijo que no porque quería mucha guita para ir. Tanto es así que hasta le mandó un audio boludeándolo. No,
decirle que mandale este audio riéndome. Así me contestó a los $1000. Nunca me sentí tan humillado. Es impresionante, boludo. ¿Es la primera vez que estás en los Martín Fierro? Sí, llegó lo más pijudo. O también el problema con los que no entienden el formato. De los invitados, solamente uno no entendió el formato, que fue Coscu. O sea, el chabón se dio cuenta que no era una entrevista cuando ya vio el video terminado. Es una locura. Y encima por esto Martín Sirio lo fulminó a Coscu, boludo. Literalmente dijo que era un nene con retraso o algo así, tiro, boludo. Re bardero. Salir a aclarar. No es una entrevista esto. Es un monólogo. Es que un poco te da cosa, porque es como un nene retrasado. Y bueno, después están los que no fueron nunca al formato y como no lo entienden, se quejan. Que bueno, la mayoría son típicos viejos gagá que bardean y critican a todo lo que se mueve. Y bueno, como esta sección es bastante particular, de un humor muy particular, muy marcado y también de humor negro, como te digo, empezaron a bardearlo. Pero bueno, todos estos fueron problemas menores, ponele, porque el problema que realmente lo está perjudicando ahora mismo mientras estoy grabando este video es el problema que tuvo por la entrevista a Yudica. Resulta que después de su entrevista, en la que este lo escupe, este salió a pasear por todos los canales de Chimento diciendo que lo escupió para no meterle un bife por el chiste de su hijo adoptivo. Especulaba, más de uno decía, está todo pactado de antemano. No escribiría nunca al que alguien me escupa en la cara y que sea Yudica. Y bueno, a ver, si bien el chiste fue muy fuera de lugar, hay que reconocerlo, a ver, la sección trata de eso. Vos estás yendo a que te bardeen lo más bajo que se pueda ver. Adoptaste un hijo. Sí. Tenés un hijo de corazón. Sí. Se podría decir. ¿No Sí. era mejor dejarlo en la calle? Y bueno, ¿qué hizo con esto Matías Botero? Bueno, él salió a comentar que nadie quiere ir ahora entre dos suculentas por culpa de Yudica. Pero el hijo de puta, por culpa de él, ahora no quiere venir nadie. Resulta que ya no hay famosos de Argentina que se animen a ir. Según él dijo, su equipo de producción y él mismo invitaron a todos los famosos que hay en Argentina. Y todos dijeron que no o no contestaron. Ya no existe hoy en la República Argentina famoso al que no hemos invitado a entre dos suculentas. Y del último video que subieron ya pasó un mes. Y seguramente mucho más de un mes desde que grabaron algo. O sea que el canal ahora mismo, mientras estoy grabando este video, se sostiene exclusivamente por los miembros activos. Por lo que podríamos llegar a decir que el contenido de YouTube Argentina más viral y exitoso del 2025 está en crisis. Te voy a leer diversas opciones de peleas para el párense de manos y quiero que me digas, Luquitas Rodríguez, si las aceptarías. Nati J contra mí. ¿Contra vos? Sí, decí que sí, así le veo la teta de cerca. Y bueno, como una reflexión final sobre este pibe, puedo decir que no entiendo su carácter ni su personalidad. No sé si quiere generar eso, yo calculo que sí. Es como frío y poco empático, no sé, se siente raro. Yo calculo que es un personaje, pero hay entrevistas en las cuales se lo entrevista a él de una manera más personal y tengo la misma sensación de rareza y como que, no sé, como que genera incomodidad. Yo calculo, como les digo, que es un personaje, pero bueno, no sé, es lo que me genera a mí. Cosa rara, hasta ahí lo dejaría. Banco muchísimo, por supuesto, su coraje para hacer humor negro, porque ya hoy en día nadie se anima a hacerlo. Si bien hay creadores vigentes o recientes como Gaspi o El Bananero, ya casi no quedan creadores de contenido que hagan humor negro y que encima esté bien hecho. Primero porque en YouTube no se puede monetizar y después porque bueno, el mundo está completamente cristalizado y te censuran hasta por llenar un álbum de figuritas del mundial. Y no es joda, esto le pasó al streamer Sprint hace unos días. Hay que darle la derecha de que por temas de monetización él hizo un negocio muy inteligente. Primero por los shows en vivo, o al menos el último que hizo, no sé si fue el único o no, llenó todo el Gran Rex. Después por la típica de meter sponsor o publicidad de distintas marcas y por último el uso de los miembros. Para esto hizo contenido como streams y entrevistas aparte de las originales para que los que se unan a miembros puedan verlo exclusivamente. Aunque bueno, parece que Brunenger se puso a ver los videos de miembros en directo y lo recagó. ¿No se puede reembolsarlo de miembros? Ya vi todos los videos en el stream de Brunenger. ¡Brunenger, la puta que te parió! A ver, yo personalmente creo que en algún momento le va a caer una funa masiva, pero de estas fuertes que no te podés escapar por ningún lado y se mantienen, porque por ahora los chistes se van entendiendo, pero capaz que alguna traspasa algún país, o capaz que no sé, te cancelan o se mete el gobierno o YouTube o algo va a pasar. Siento que el contenido es demasiado fuerte para YouTube y para hoy en día. Capaz que me equivoque, no lo sé, espero que no, porque yo disfruto muchísimo del humor negro, me encanta El Bananero, me encanta Gaspi, me gusta todo lo que tenga que ver con ese tipo de humor. Pero bueno, es difícil creer que esto va a evolucionar mucho más con el tipo de mundo que tenemos hoy en día. Así que bueno, no nos queda otra que disfrutarlo mientras dure. Así que nada, eso muchachos, muchísimas gracias por la recomendación de este video. La pasé muy bien, me cagué de risa. ¿No te hiciste una paja hoy entonces? 2. Síganme en Instagram, que siempre lo tienen en la descripción. Y métanse al servidor de Discord, que lo tienen siempre en la descripción. Así que nada, no sean forros, métanse, no se pongan hortivos. Así que nada muchachos, eso. Me paso a retirar, no me puede, che. Cuídense. Evita tocarte.